Me dice, 0,5 kilomol de gas ideal se encuentra confinados en un cilindro de 2 metros de diámetro, por medio de un pistón en donde descansa una pesa. La masa del pistón y la pesa juntas es de 200 kilogramos. La aceleración local de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La presión atmosférica es de 101,57 kilopascales y la temperatura del ambiente es de 25 grados centígrados. La altura inicial del pistón es de 2 metros. ¿Qué me pide? El inciso A. ¿Cuál es la fuerza en newton ejercida en el gas por la atmósfera, el pistón y la pesa, si se supone que no hay fricción entre el pistón y el cilindro? Inciso B. ¿Cuál es la presión ejercida por el gas? El inciso C. El gas en el cilindro se calienta, se expande, empujando el pistón y la pesa hacia arriba. Si el pistón y la masa se elevan 1,7 metros, ¿cuál es la temperatura del gas? El inciso D. Se quiere lograr el equilibrio térmico con el medio ambiente y no se desea que el pistón se mueva. Para ello utilizaremos unas trabas colocadas, las trabas al lado del gas o de la masa. Justifique la respuesta luego de colocar las trabas. Entonces me pide que coloque las trabas para que no se mueva si lo tengo que colocar arriba o abajo. Y el inciso E, posteriormente se retiran las trabas hasta alcanzar el equilibrio térmico. ¿Cuál es el volumen que ocupará el gas en ese estado? Entonces me está pidiendo esos 5 incisos. Primeramente, tengo la masa del pistón, diré de la pesa, que sería esta de acá, que tenemos aquí. Me da el diámetro del émbolo, que sería del pistón, que sería 2 metros. Me da la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Me da la presión atmosférica, que se va a decir C, de 101,57 kilopascales. Me da la temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Me da la altura que tiene ahorita el pistón, que sería de 2 metros. Y me da el número de moles de 0,5 kilomol. ¿Qué debo hacer? El inciso A me pide la fuerza ejercida por la atmósfera y el pistón. Yo recuerdo que la fuerza es igual, de acuerdo a lo que es la ecuación de la presión. Presión es fuerza sobre área. Despejo la fuerza va a ser igual a la presión por área. Entonces la fuerza atmosférica va a ser igual a la presión atmosférica por el área del pistón. Entonces la fuerza atmosférica va a ser la presión atmosférica que tengo de datos, 101,57, por el área del pistón, que el área del pistón va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces pi por el diámetro del pistón 2 metros, elevado al cuadrado sobre 4. Y me va a dar que la fuerza atmosférica va a ser igual a 319,09 kilonewton. Me dicen si le sale ese valor. Sí, gracias. Bien. Y la fuerza de la pesa no es nada más que el peso de la pesa, que sería la masa de la pesa por la gravedad, 200 kilogramos por 9.8. Y me va a dar que la fuerza de la pesa es 1,96 kilonewton. Me dicen si le sale ese valor. ¿Le sale ese valor? Sí. Bien. Y la fuerza del gas, aquí va a ser igual, que sería esta fuerza que se está oponiendo tanto al peso como a la atmósfera. A la sumatoria del peso más la fuerza de la atmósfera. Entonces el peso es 196 kilonewton y la fuerza de la atmósfera 319,09 kilonewton. Entonces la fuerza del gas va a ser 321,05 kilonewton. Ahí está. ¿Le sale ese valor? Ahora, una vez que ya tienen esto, ya tienen la fuerza, ahora lo que les falta determinar solamente es la presión del gas que está aquí ejerciendo sobre esta fuerza atmosférica, o la presión atmosférica, y el peso que se ejerce sobre este émbolo. Entonces, lo que voy a aplicar es sumatoria de fuerzas verticales. ¿Qué fuerza voy a tener? La presión atmosférica más el peso menos la presión del gas. Entonces tengo la fuerza del gas menos el peso menos la fuerza atmosférica igualado a cero. Yo sé que la fuerza del gas va a ser igual a la presión del gas por el área del pistón menos el peso de la pesa menos la presión atmosférica por el área del pistón. Entonces agarro y despejo. Todo esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo. La presión del gas por el área del pistón va a ser igual al peso del pistón más la presión atmosférica por el área del pistón. Entonces esta área es la que me estorba, lo divido a ambos términos y me va a quedar que la presión del gas va a ser igual al peso sobre el área del pistón más la presión atmosférica. Y de aquí solamente voy a reemplazar. El peso es igual a la masa por la gravedad, el área del pistón pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, más la presión atmosférica. Y de esta manera determino que la masa es 200 kilogramos, la gravedad 9.8, sobre pi por el diámetro, que sería 2 metros, sobre 4. Más la presión atmosférica, 101,57 por 10 al exponente 3, newton sobre metros cuadrados. Lo que le va a dar
un valor de 102.193 pascales, que sería igual a 102,193 kilopascales. Me dicen si les sale ese valor. Me dicen si les sale ese valor. Sí, está bien. Sale. Bien. Entonces ya tienen los valores de la presión del gas. Ahora, ¿qué es lo que van a aplicar ahora? El inciso C. ¿Qué me pide el inciso C? La temperatura del gas cuando se eleva 1.7 metros. Entonces, la presión del gas va a ser la misma porque aquí no hay algo que impida el movimiento. Entonces estamos hablando de un proceso isobárico a la misma presión. Entonces, la presión 1 va a ser la misma que la presión 2. Y en este caso, la altura 2 va a ser la altura 1 más el incremento, que sería 1.7 metros. Entonces voy a tener que la altura 1 es de 2 metros inicialmente y se eleva a 1.7 metros. Entonces la altura 2 va a ser 3.7 metros. Me dicen si les sale ese valor. Sí, está bien. Bien. Entonces determino el volumen 1 y el volumen 2. Mi volumen 1 es igual al área del pitón por la altura 1 y el volumen 2 es el área del pitón por la altura 2. Entonces, reemplazo que el área del pitón es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura 1 para determinar mi volumen 1. Lo mismo para el volumen 2, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura 2. Entonces, mi volumen 1 va a ser pi por los 2 metros al cuadrado sobre 4 por los 2 metros. Y el volumen 2 va a ser igual a pi por el diámetro de 2 metros elevado al cuadrado sobre 4 por la altura 2, que sería 3.7 metros. Y de tal manera que voy a obtener los volúmenes. El volumen 1, 6.28 metros cúbicos, y el volumen 2, 11.62 metros cúbicos. Me dicen si les sale ambos valores. Sí, sale eso. Bien, ¿y qué es lo que hago entonces? Determino que la presión 2 por el volumen 2 es igual al número de moles por el universal por la temperatura 2. Entonces aquí yo voy a tener que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre el número de moles por el universal. Entonces reemplazo. Lo que voy a hacer es reemplazar mi presión 2, que sería la misma presión 1, que es 102,193 kilonewton sobre el metro cuadrado, por el volumen que acabamos de encontrar, el volumen 2, 11.62 metros cúbicos, sobre el número de moles, que sería 0,5 kilomol, por el universal 8,31447. Y voy a tener que la temperatura 2 va a ser igual a 285,64 grados Kelvin. Me dicen si les sale ese valor. Y mi temperatura 1 va a ser lo mismo, pero en función del volumen 1. 102,193, que es la misma presión, por el volumen 1, 6.28 metros cúbicos, sobre el número de moles, 0,5 mol, por el universal, 8,31447. Y le va a dar que la temperatura 1 es 154.37 grados Kelvin. Me dicen si le sale ese valor. Sí. Bien. Entonces, ya determiné la temperatura 2 y 1. El inciso D me dice la presión del gas al equilibrio térmico con el ambiente. Las trabas deberían ir arriba o abajo para evitar que se muevan. Entonces, la temperatura ambiente es 25 grados centígrados. Llevado a grados Kelvin sería 298 grados Kelvin. Entonces, en ese momento, el volumen 3 va a ser igual al volumen 2, que va a ser de 11,62 metros cúbicos, cuando se incremente, hasta llegar en esa parte superior. Y lo que voy a hacer es determinar la presión 3 a través de la ecuación del gas, de la ecuación general de los gases. Presión 3 por el volumen 3 es igual al número de moles por el área universal por la temperatura 3. Despejo la presión 3. Este volumen 3 que está aquí multiplicando pasa a dividir. Mi presión 3 va a ser igual al número de moles por el área universal por la temperatura 3 sobre el volumen 3.
donde mi número de moles es 0.5 kilomol por el R universal 8,31447 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin, por la temperatura 3, que vale 298 grados Kelvin. Y de tal manera que voy a dividir sobre el volumen 3, que sería 11.62 metros cúbicos, lo que me va a dar que la presión 3 es igual a 106,61 kilopascales. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Ahora mi pregunta, debido a esa presión, ¿dónde tienen que ir los topes? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Seguro? Si van abajo, si coloco la traba aquí abajo, ahí, ¿será que a mayor presión, porque está incrementando la presión, esto va a comprimir o va a expandir? Porque la presión va a ser la del gas. Si se le agrega calor, lo que va a pasar es que va a elevar la presión, y al elevar la presión, esto va a tender a expandir. Y si yo no quiero que se mueva, ¿dónde debo colocar las trabas? Arriba. Encima del Aquí arriba, ¿cierto? Aquí yo debo tope colocar las trabas. Aquí le vamos a poner un color diferente para que se note. Ahí deberían estar las trabas. Porque si no lo coloco ahí, se va a elevar, se va a cambiar el volumen. Entonces no me va a servir de nada. Aquí debo colocar las trabas para que se quede a ese mismo volumen, pero la presión aumenta. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso o no? Claro, Perfecto. claro. Ahora sí. Y ya determiné dónde debo colocar. Las trabas tienen que estar arriba para evitar que suba cuando se caliente. Ahí está. Más claro y sencillo. Y el último, ¿en qué volumen llegará al equilibrio mecánico? O sea, ¿qué volumen va a ocupar cuando sea la misma presión, pero cuando incremente la temperatura? Entonces mi temperatura 4 va a ser la misma que la temperatura ambiente de 25 grados, que sería 298 grados Kelvin. Entonces la presión del gas va a ser igual a 102,193 kilopascales. Entonces aquí lo que voy a aplicar es lo siguiente, que la presión 4 por el volumen 4 es igual al número de moles por el universal por la temperatura 4, de la cual voy a despejar mi volumen 4, que va a ser el número de moles por el R universal por la temperatura 4 sobre la presión 4. Entonces, de aquí, lo que tengo que hacer es despejar. Número de moles 0,5 kilomol, R universal 8,31447, la temperatura 4, que es la temperatura ambiente, 298 grados Kelvin, sobre la presión 4, que la presión 4 es la misma presión del gas inicial, que sería 102,193 kilonewton sobre metro cuadrado. Y voy a tener que el volumen 4 que va a llegar a subir a la temperatura ambiente va a ser de 12,12 metros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sabe eso. Entonces, una vez que ya tengo el volumen, yo sé que el volumen es área por altura. Y lo que quiero encontrar es la altura, lo que me está pidiendo, la altura 4. Entonces va a ser el volumen 4 sobre el área del pistón. Entonces va a ser el volumen 4, 12,12 metros cúbicos sobre el área del pistón, pi por el diámetro de 2 metros del pistón elevado al cuadrado sobre 4. Y me va a dar que la altura 4 que va a llegar a expandir es de 3,85 metros. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Bien, y ahí terminaría ese ejercicio.